Hijos del Altísimo, las relaciones humanas son regalos profundos que enriquecen nuestra existencia, pero también presentan algunos de los mayores desafíos que enfrentamos. Pueden ser puentes que nos acercan más al corazón de Dios o muros que nos alejan de Él. Todo depende de si reflejan su amor o lo distorsionan. ¿Alguna vez has sentido que una relación ha llegado a un punto en el que Dios mismo podría estar indicándote que es momento de soltar? Las Escrituras nos ofrecen sabiduría clara sobre estos momentos. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 6 se nos recuerda que cada etapa tiene su momento determinado bajo el cielo. Hay instantes para buscar y otros para dejar ir, tiempos para conservar y momentos en que es necesario soltar. Este mensaje nos ayuda a entender que incluso con buenas intenciones, no todas las conexiones están destinadas a perdurar o bendecir. En ciertas ocasiones, el Señor, en su inmensa sabiduría, nos invita a tomar distancia como forma de proteger el corazón y honrar su voluntad. La vida está llena de señales, aunque a veces no sepamos cómo interpretarlas. Pero Dios no nos deja solos en estas decisiones. El escritor C.S. Lewis dijo una vez que el amor no es una emoción vacía, sino un esfuerzo consciente por el bien del otro. Si notas que una relación te está afectando constantemente de forma negativa, compromete tu paz interior o frena tu crecimiento espiritual, es probable que debas estar atento a lo que Dios quiere mostrarte. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Este vínculo refleja la paz y el amor que Dios desea para ti o se ha convertido en una carga que te distrae de tu propósito? Reflexionemos juntos mientras analizamos 3 señales de que tal vez ha llegado el momento de soltar esa relación, confiando en que los planes de Dios siempre nos conducen a lo mejor. ¿Te has detenido a observar cómo las personas a tu alrededor influyen en el cuidado de tu alma? Las relaciones están diseñadas para edificar, motivar y llevarnos hacia un desarrollo emocional y espiritual más profundo. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien te trata constantemente con desprecio o manipulación? No estamos hablando de simples errores humanos, sino de un patrón dañino sin señales de arrepentimiento real. La carta a los Efesios nos instruye en el capítulo 4 versículo 29 que nuestras palabras y acciones deben servir para edificar a los demás, no para destruir. Sin embargo, hay quienes insisten en lastimar con sus comportamientos. La manipulación, el desinterés o el menosprecio, aunque sutiles, desgastan lentamente la confianza y la estabilidad emocional. Eso no es amor, es control disfrazado que te aleja de la paz de Cristo. C.S. Lewis también enfatizó que el amor verdadero va más allá del sentimiento, se trata de elegir activamente el bien del otro. Si una persona limita tu avance, traiciona tu confianza o manipula tus emociones, está demostrando una falta de amor genuino. Un patrón constante de dolor sin señales de cambio puede ser una clara señal de que ese vínculo ya no está en sintonía con el propósito que Dios tiene para ti. Pregúntate si esa persona te acerca más a Cristo o si, por el contrario, te aleja de su luz. Claro que estamos llamados a perdonar, pero perdonar no significa soportar daño continuo. Saber diferenciar esto es una muestra de fe y discernimiento, no de juicio ni resentimiento. Tolerar un entorno emocionalmente destructivo puede apagar tu espíritu, sembrar confusión y hasta provocar que justifiques el pecado, tanto en ti como en la otra persona, perpetuando un ciclo de oscuridad que impide la sanidad y la verdad. Como creyentes, debemos reflejar el amor de Dios, pero ese amor no se convierte en excusa para permitir lo que está mal. Cuando alguien actúa con dureza y no hay corrección, establecer límites no es egoísmo, es una expresión de justicia y compasión que refleja el carácter de Dios. El libro de Proverbios capítulo 19 nos recuerda que quien actúa con impulsividad debe enfrentar las consecuencias. Si lo salvas una vez, tendrás que hacerlo siempre. Visualiza el amor como un escudo que protege lo justo. Permanecer en un ambiente donde hay manipulación o abuso emocional es como bajar ese escudo, permitiendo que el daño se instale, tanto en ti como en la otra persona. No se trata de abandonar a alguien por dificultades comunes, sino de reconocer cuando los frutos de esa relación ya no son saludables. ¿Estás viendo respeto mutuo o estás soportando desprecios y manipulaciones repetidas? No estás solo en este proceso. Dios camina contigo, ofreciéndote consuelo y sabiduría a través de su palabra. Confía en que Él te mostrará cuando es el momento adecuado para cerrar ciclos que ya no contribuyen a tu llamado. Y al pensar en el daño causado, surge otra reflexión. ¿Cómo afecta ese entorno a la persona que estás llegando a ser?
Ese lazo te está empujando hacia el pecado o comprometiendo tu integridad. ¿Has notado que hay relaciones que sacan lo peor de ti, que despiertan tus sombras en vez de acercarte a la luz? Ninguna relación será perfecta, pero hay algunas que en lugar de impulsarte, terminan provocando amargura, enojo o debilidad espiritual. No se trata solo de una prueba de paciencia, sino de una batalla interna que te aleja de las virtudes a las que Cristo te llama. En la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 33, se nos advierte: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este llamado no es únicamente para evitar lo abiertamente malo, sino también para reconocer esas influencias que sutilmente nos alejan del propósito divino. Visualiza tu alma como un jardín que Dios ha cultivado con esmero. Cada persona que se acerca puede ser un abono que fortalece o una plaga que destruye. Si una relación te lleva a mentir, a actuar en contra de tu conciencia o a justificar lo incorrecto, es como si las malas hierbas empezaran a ahogar los frutos del espíritu. Estas conexiones no promueven tu crecimiento, más bien, buscan arrastrarte hacia un lugar donde te escondes en lugar de brillar. Muchas veces intentamos justificar el daño diciendo cosas como así soy cuando estoy con él o no es culpa suya, yo lo permití. Pero estas excusas solo profundizan la trampa. Poco a poco, el compromiso con lo malo se normaliza y te encuentras lejos de la paz que Dios ofrece. Luis también advirtió que la tentación suele vestirse de algo agradable e inofensivo. Es en esos momentos, cuando una relación parece fascinante pero está llena de manipulación o engaño, que debemos detenernos y ver el verdadero costo. Lo que comienza con pequeñas concesiones se convierte en un patrón que deshonra tanto a Dios como a tu identidad. Y el precio de esas conexiones no es solo espiritual, también es emocional. Te dejan sin energía, lleno de dudas y, muchas veces, avergonzado de quien estás llegando a ser. Ese no es el diseño de Dios para tu vida. Dios, como buen padre, anhela que sus hijos vivan en la verdad, fortalecidos por conexiones que los impulsen hacia la santidad y la integridad. Pero, ¿cómo podemos identificar si un vínculo está sacando lo peor de nosotros? Es momento de hacer una pausa y observar nuestras actitudes y emociones. Te descubres justificando actitudes dañinas, ya sean tuyas o de la otra persona. Estás dejando de lado tus valores solo para evitar discusiones, mantener la armonía o conseguir aceptación. Si te identificas, es una señal clara de que ese lazo no está alineado con los propósitos de Dios. Sin embargo, no te frustres. Ver esta realidad no significa que hayas fracasado, sino que es una puerta abierta hacia la restauración. El favor y la gracia de Dios son más que suficientes para llevarte hacia relaciones que reflejen su amor y su verdad. Permite que su sabiduría te guíe para diferenciar lo que edifica de lo que lastima. Este proceso está lleno de esperanza, pues nos invita a evaluar quién nos rodea y a conectar con aquellos que comparten los valores que Dios sembró en nosotros. Y cuando abrimos los ojos a esos vínculos que dificultan nuestra caminata, se empieza a despejar un camino hacia relaciones que verdaderamente honran a Dios y nos impulsan a crecer. Pero entonces surge otra pregunta clave. ¿Qué pasa cuando ese vínculo no solo representa una tentación, sino que además nos atrapa en un ciclo dañino del cual parece imposible salir? ¿Alguna vez has sentido que tus emociones suben y bajan dependiendo completamente de cómo actúe otra persona? Eso, precisamente, es la esencia de la codependencia. Es cuando nuestro bienestar emocional queda amarrado al comportamiento, estado de ánimo o aceptación de alguien más. Aunque a veces se disfraza de amor, la codependencia en realidad destruye poco a poco la autonomía y la estabilidad que Dios desea para sus hijos. La palabra es clara, nuestra confianza y dependencia absoluta deben estar puestas en Dios, nunca en seres humanos. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 7, nos advierte que quien pone su confianza en las personas queda bajo maldición, pero quien deposita su confianza en el Señor recibe bendición. El problema es que la codependencia invierte este principio, colocando a otra persona en el centro de nuestro universo emocional. Esto no solo nos lastima profundamente, sino que también permite que la otra persona siga actuando de forma dañina, sin enfrentar las consecuencias. Imagínate una planta trepadora que se aferra tanto a un árbol que acaba por impedirle crecer. Asimismo, en una relación codependiente, ninguno de los dos prospera,
Quien se aferra pierde su identidad y quien recibe ese apoyo excesivo se acostumbra a patrones dañinos como la manipulación o el egoísmo. Este tipo de dinámica termina atrapando a ambas partes en un ciclo destructivo que está muy lejos de la libertad que Dios desea para nosotros. Lo más engañoso es que muchas veces la codependencia se esconde detrás de frases que suenan nobles como «solo estoy ayudando» o «ellos me necesitan para mantenerse en el buen camino». Pero detrás de eso se esconde, sin darnos cuenta, un orgullo disfrazado, la creencia de que nosotros podemos salvar o transformar a otro ser humano. La realidad es que la salvación es algo que únicamente pertenece a Dios. Cargar con esa responsabilidad nos desgasta, nos agota y hasta afecta a aquellos que intentamos rescatar. El escritor C.S. Lewis lo explicó perfectamente. El amor genuino busca el bien del otro sin olvidar el propósito que Dios nos dio. Por el contrario, la codependencia transforma el amor en control o en obligación, permitiendo que el pecado crezca bajo la apariencia de compasión. Lo que pensamos que es ayuda, en realidad se convierte en una justificación para que la otra persona continúe en el error. El desgaste emocional que provoca la codependencia es profundo, nos deja vacíos, llenos de resentimiento y muchas veces, ciegos ante la realidad de que nosotros mismos estamos alimentando ciclos destructivos. En lugar de promover el crecimiento, terminamos atrapados en la frustración y el estancamiento. Todo esto nos lleva a entender que es urgente volver a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, confiando en que solo Él tiene el poder para transformar corazones. Pero entonces surge la gran pregunta, ¿cómo rompemos esas cadenas? El primer paso es identificar las señales. Pregúntate, ¿estás actuando guiado por el miedo a perder a alguien más que por un amor genuino? ¿Estás sacrificando tu paz, tu bienestar o tus principios solo para mantener una falsa sensación de armonía? Si la respuesta es sí, es evidente que esa relación ha cruzado la línea hacia algo que no es saludable. Aceptar esta realidad no es rendirse, es el primer paso hacia la libertad. Establecer límites sanos se vuelve algo imprescindible para salir de la codependencia. Y que quede claro, los límites no son muros que separan, sino expresiones de amor propio y respeto, tanto por ti como por la otra persona. Son herramientas que permiten que ambos puedan crecer y desarrollarse dentro del plan que Dios tiene para sus vidas. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, nos da una clave poderosa. El temor a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor vive seguro. La libertad real no nace de querer controlar ni de dejarse controlar, sino de aprender a descansar en la dirección que Dios nos ofrece. Buscar ayuda de mentores espirituales o consejería cristiana puede ser clave para encontrar claridad y fuerzas mientras atraviesas este proceso. Estos acompañantes, que están fundamentados en los principios de la palabra, pueden orientarte a discernir cuando es momento de dar un paso atrás y permitir que sea Dios quien obre en la vida de la otra persona. Recuerda esto, tomar distancia no es sinónimo de abandono, es un acto de fe y de confianza en que Dios hará lo que está fuera de tus manos. Y a medida que reflexionamos sobre estos lazos enredados, surge otra pregunta crucial. ¿Cómo podemos establecer límites desde el amor, sin que la culpa o la amargura se apoderen de nuestro corazón? Poner fin a relaciones que nos drenan o nos hacen daño exige valor y discernimiento. No basta con reconocer que algo está mal, es necesario dar pasos firmes para alinear nuestras conexiones con la voluntad de Dios. Estos pasos, que están profundamente arraigados en la verdad bíblica, no son actos de rechazo, sino expresiones de obediencia. Se trata de priorizar el crecimiento espiritual y la salud emocional, en lugar de quedarnos atrapados por el miedo o por la comodidad. Y aquí va un principio fundamental, aprender a establecer límites saludables. Los límites no son barreras que aíslan, sino portones que filtran. Son como puertas que permiten entrar lo que trae vida y crecimiento, y al mismo tiempo mantienen fuera lo que lastima y destruye. Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos enseña, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proteger tu corazón no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. Piensa en los límites como los muros de una ciudad antigua. Sin ellos, el enemigo puede entrar y causar caos sin resistencia. De la misma manera, relaciones sin límites terminan abriendo espacio a la manipulación, al maltrato emocional y a círculos de pecado. Establecer límites claros refleja tanto la justicia como la misericordia de Dios, creando un ambiente donde el respeto mutuo y la responsabilidad florecen.
Otro paso clave es permitir el espacio necesario en vínculos que se han vuelto dañinos. Poner distancia no es odiar, ni mucho menos falta de perdón. Al contrario, es darle oportunidad al otro de reflexionar y, sobre todo, dejar espacio para que Dios haga su obra. La sanación y el equilibrio espiritual son pasos esenciales. Incluso el mismo Cristo, en varios momentos, se alejaba de la multitud para orar, meditar y encontrar dirección. El pasaje de Mateo capítulo 14 versículo 23 nos muestra que apartarse no es rendirse, sino un acto profundo de fe. Confiar en Dios es dejar en sus manos aquellas situaciones que, por más que intentemos, no podemos cambiar. Cuando te enfrentas a situaciones de maltrato constante, es fundamental buscar guía de mentores cristianos o consejeros con sólidos principios bíblicos. Estas personas, llenas de sabiduría espiritual, te ayudarán a discernir cuándo es momento de permanecer, cuándo es momento de tomar distancia y cómo actuar de una manera que honre a Dios. El libro de Proverbios, capítulo 19 versículo 20, nos enseña algo poderoso. Escucha el consejo y acepta la corrección, y al final serás contado entre los sabios. Esto también nos recuerda lo importante que es no permitir comportamientos que dañan. A veces, dejar pasar parece un acto de bondad, pero en realidad puede alimentar ciclos de dependencia y dolor. El amor verdadero también implica poner límites claros. Cuando justificamos o tapamos las malas acciones de alguien, le estamos quitando la oportunidad de enfrentar las consecuencias y abrir la puerta a un verdadero cambio en Cristo. Por eso, es vital mantenernos firmes, sostenidos por la fuerza que Dios nos da en cada paso. Los vínculos rotos, las relaciones que duelen, pueden ser fuente de heridas profundas, pero nuestro Señor promete ser nuestro refugio y nuestro sanador. El Salmo 34 versículo 18 es claro: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los que están abatidos en espíritu. Poner nuestra confianza en Él y soltar aquello que no podemos reparar es un acto de rendición que nos llena de paz. Y aquí es donde el perdón juega un papel esencial. Perdonar no significa necesariamente reconciliarse ni quedarse en medio de situaciones que ponen en riesgo tu bienestar. Perdonar es soltar la carga, es dejar ir la amargura, es abrirle la puerta a la paz de Dios para que habite en tu corazón. Es regalarte libertad a ti mismo tanto como a la otra persona. A lo largo de este camino, recuerda que sanar es un proceso que toma tiempo. Aprender a establecer límites mientras confías en la guía de Dios requiere paciencia, constancia y mucha fe. Cada paso de obediencia, por más pequeño que sea, te acerca un poco más a esa libertad y a esa paz que Dios anhela para tu vida. Y ahora piensa en esto: ¿qué sucede cuando aprendemos a poner límites y rompemos con los patrones dañinos? Es precisamente ahí donde puede surgir un espacio donde tú y la otra persona experimenten la gracia transformadora de Dios de formas que nunca imaginaron. Cuando una relación se convierte en una carga en lugar de ser una bendición, Dios muchas veces nos invita a reevaluar el lugar que esa conexión ocupa en nuestras vidas. Su sabiduría nunca es para destruir, sino para restaurar. A medida que identificamos señales de relaciones que afectan nuestro bienestar espiritual, como el maltrato, la dependencia emocional o la desconexión con los principios divinos, entendemos la urgencia de alinear nuestros vínculos con la verdad de Dios. Tómate un momento para reflexionar: ¿qué relaciones en tu vida te acercan a Dios y cuáles te están alejando? Tal vez ya has notado patrones de manipulación, daño emocional o codependencia. No lo veas como un fracaso. Al contrario, es una oportunidad que Dios te da para confiar en su dirección, poner límites con amor y avanzar hacia la persona que Él te está formando para ser. La palabra de Dios nos enseña que los vínculos reflejan su amor hacia nosotros, pero también funcionan como un espejo que muestra nuestras fortalezas y debilidades. Hay conexiones que sacan lo peor de ti, que te empujan hacia el pecado o te sumergen en la desesperanza. Si este es tu caso, entiende que soltar no es rechazar, es un acto de fe. Es permitir que ambas partes vivan la obra redentora y restauradora de Dios. La gracia divina nos da la fuerza necesaria para actuar, incluso cuando hacerlo es doloroso. Establecer límites, rodearte de buenos consejeros y confiar en que Dios intervendrá son pasos de obediencia que traen bendición. Permite que el perdón llene tu corazón, aunque eso implique tomar distancia para permitir que la sanación ocurra. Deja que el amor, siempre fundamentado en la verdad de Cristo, sea lo que guíe cada decisión que tomes.
Los ángeles del Señor caminan contigo. Estoy protegido por su gracia. Si estas palabras llegaron a tu corazón, escríbelo en los comentarios. Estoy protegido por la gracia, como una declaración pública de fe. Así, juntos, formamos una comunidad que se apoya mutuamente para caminar en la voluntad de Dios y construir relaciones que reflejen su amor. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a que le des me gusta, lo compartas y te suscribas, para que sigamos creciendo en fe, buscando sabiduría para cada relación y confiando plenamente en el plan que Dios tiene para nosotros.